¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pasan décadas buscando el despertar espiritual y aún así siguen atrapadas en los mismos miedos? ¿Has notado que cuanto más hablan ciertas personas sobre paz, luz y conciencia, más parecen estar huyendo de algo que jamás se atreven a nombrar? ¿Y si la etapa más elevada de la transformación humana no estuviera en aquello que necesitas conquistar, sino en aquello que has pasado toda la vida evitando? Carl Jung escribió en cierta ocasión: «Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad». Esta frase, repetida innumerables veces, suele interpretarse como una invitación a la introspección, pero pocos comprenden su verdadera profundidad. Jung no proponía una filosofía cómoda. Estaba describiendo una travesía capaz de destruir la identidad que te llevó décadas construir. Vivimos en una época en la que el despertar espiritual se ha convertido en un producto. Prometen serenidad permanente, equilibrio constante y una felicidad que parece no admitir contradicciones. Sin embargo, cuanto más intentamos acercarnos a esa imagen perfecta, más lejos nos sentimos de nosotros mismos. Es como si estuviéramos decorando las paredes de una casa cuyos cimientos se están debilitando lentamente. El propio Jung vivió ese colapso. Durante años se sumergió voluntariamente en su inconsciente, enfrentando sueños perturbadores, símbolos incomprensibles y conflictos que pusieron en riesgo su reputación profesional. De ese descenso nació una de las investigaciones más profundas jamás realizadas sobre la mente humana. Descubrió algo incómodo: el verdadero despertar no ocurre cuando encontramos la luz, sino cuando dejamos de huir de aquello que la luz revela. Tal vez exista una razón por la que este video llegó a ti precisamente en este momento. Quizá la inquietud que sientes no sea una señal de fracaso. Tal vez sea el comienzo de una transformación que pocos aceptan vivir, precisamente porque exige abandonar no solo las propias certezas, sino también a la persona que creían ser. Existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Y si todo lo que has aprendido sobre el despertar espiritual estuviera incompleto? ¿Y si la obsesión por la paz, el equilibrio y la positividad no fuera el camino hacia la libertad, sino una forma sofisticada de permanecer prisionero de ti mismo? Vivimos rodeados de discursos que prometen la iluminación como si fuera un premio reservado para quienes logran controlar sus pensamientos, eliminar las emociones negativas y mantener una sonrisa permanente ante la vida. La idea es seductora. Después de todo, ¿quién no desearía vivir sin miedo, sin ansiedad y sin sufrimiento? El problema es que Carl Jung veía un peligro precisamente en ese tipo de promesa. Para Jung, todo intento de alcanzar únicamente la luz crea, inevitablemente, una sombra aún más grande. Cuanto más insiste una persona en parecer serena, bondadosa y espiritualmente elevada, más aspectos de su propia personalidad son empujados hacia el inconsciente. No desaparecen, simplemente dejan de ser vistos. Es como esconder objetos en un sótano oscuro. Puedes cerrar la puerta durante años, pero eso no impide que todo siga existiendo detrás de ella. Esta comprensión nació de una experiencia profundamente personal. En cierto momento de su vida, Jung se dio cuenta de que todas las certezas que había construido comenzaron a derrumbarse. Su ruptura con Sigmund Freud no fue solo un distanciamiento intelectual, fue el colapso de toda una identidad. Aquello que antes le daba dirección dejó de tener sentido. En lugar de huir de ese vacío, decidió atravesarlo. Registró sus sueños, dialogó con las imágenes del inconsciente y enfrentó símbolos que pusieron a prueba su propia cordura. De esa inmersión surgieron reflexiones que más tarde darían origen a El Libro Rojo, una obra que revela su viaje interior e inspira gran parte de su teoría sobre la individuación. Fue entonces cuando Jung comprendió una verdad incómoda. El despertar espiritual no es una escalada hacia el cielo, es un descenso voluntario hacia los lugares del alma que hemos pasado toda la vida tratando de evitar. Esta idea contrasta con la expectativa común
de que evolucionar significa abandonar todo aquello que es oscuro. Para él ocurre exactamente lo contrario. El ser humano solo se acerca a la totalidad cuando deja de dividir su propia existencia entre aquello que considera digno y aquello que intenta ocultar. Piensa por un momento en la cantidad de papeles que representas cada día. El profesional competente, el amigo comprensivo, el hijo responsable, la persona equilibrada que siempre parece tener una respuesta para todo. Con el paso del tiempo, esas máscaras dejan de parecer interpretaciones y comienzan a confundirse con quienes realmente somos. Pero mantener esa representación tiene un precio silencioso. Cada emoción reprimida, cada deseo negado y cada miedo oculto siguen vivos, esperando el momento en que ya no puedan ser ignorados. Tal vez por eso tantas personas, incluso después de años de prácticas espirituales, sienten un vacío imposible de explicar. Meditan todos los días, leen libros sobre la conciencia, repiten frases inspiradoras y, aún así, cargan con una inquietud que no desaparece. No porque estén fracasando, sino porque intentan alcanzar la luz sin antes mirar la oscuridad que esa misma luz insiste en revelar. Jung creía que este es el primer gran engaño del camino espiritual. La transformación no comienza cuando te sientes mejor contigo mismo. Comienza cuando dejas de huir de aquello que siempre has tratado de ocultar, y ese descubrimiento cambia por completo las reglas del camino, porque a partir de ese momento la pregunta deja de ser cómo encontrar la luz y se convierte en algo mucho más inquietante. ¿Estás dispuesto a descubrir quién eres cuando todas tus máscaras finalmente caigan? Hay un momento en la vida en el que algo cambia sin hacer ruido. No sucede de un día para otro, ni llega acompañado de grandes acontecimientos. Es una sensación extraña, casi imposible de explicar. El trabajo que antes despertaba entusiasmo pierde su brillo. Las conversaciones que parecían importantes se vuelven superficiales. Incluso los objetivos que alguna vez dieron sentido a tu existencia comienzan a parecer lejanos, como si pertenecieran a la vida de otra persona. La mayoría interpreta ese estado como desánimo, crisis o incluso fracaso. Carl Jung veía algo muy distinto. Para él, esa era una de las primeras señales de que la persona, la máscara psicológica construida para responder a las expectativas del mundo, comenzaba a perder su fuerza. Desde la infancia aprendemos quiénes debemos ser. Recibimos elogios cuando complacemos, aprobación cuando cumplimos con las expectativas y reconocimiento cuando ocultamos aquello que podría incomodar a los demás. Poco a poco construimos una identidad social tan convincente que olvidamos dónde termina la máscara y dónde comienza nuestra verdadera esencia. Pero la psique no puede sostener esa división para siempre. Llega un momento en el que todo aquello que fue reprimido durante años comienza a reclamar su lugar. No es un ataque contra ti, es un llamado a la autenticidad. Es como un árbol cuyas raíces han crecido tanto que ya no caben en la maceta donde fue plantado. El recipiente no está equivocado, simplemente se volvió demasiado pequeño para aquello en lo que te has convertido. Es en ese punto donde muchas personas intentan dar marcha atrás, buscan distracciones, acumulan compromisos o se sumergen todavía más en la rutina para no escuchar ese llamado interior. Sin embargo, cuanto más se resisten, mayor se vuelve la sensación de vacío. Jung comprendió esto durante su propia crisis interior. Al abandonar sus antiguas certezas, se dio cuenta de que la identidad construida a lo largo de décadas necesitaba derrumbarse para que algo más profundo pudiera nacer. No era un castigo, sino una etapa inevitable de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente se es. Tal vez la incomodidad que sientes hoy no sea una señal de que has perdido el camino. Tal vez sea exactamente lo contrario. Quizá la vida esté retirando, una por una, las máscaras que ya no pueden contener a la persona que existe detrás de ellas, y aunque este proceso asuste, también revela una verdad poco común. Ninguna transformación auténtica comienza mientras sigamos empeñados en interpretar un personaje. Después de que la persona comienza a desmoronarse, inicia una etapa que muy pocas personas logran atravesar. Es aquí donde el despertar espiritual deja de ser inspirador y se vuelve profundamente incómodo, porque aquello que antes parecía una búsqueda de respuestas se transforma en un encuentro con las preguntas que has pasado toda la vida evitando.
Carl Jung llamó a este territorio la sombra, pero no la imagines como una fuerza maligna escondida dentro de ti. La sombra es mucho más compleja. Está formada por todas las partes de ti mismo que fueron rechazadas para que pudieras ser aceptado. Es la ira que aprendiste a ocultar, la envidia que nunca admitiste sentir, el miedo que disfrazaste de seguridad, la tristeza que escondiste detrás de sonrisas e incluso los talentos que abandonaste porque alguien te hizo creer que no eran importantes. Lo más inquietante es que la sombra no desaparece solo porque haya sido ignorada. Sigue actuando en silencio, influye en tus decisiones, moldea tus relaciones y determina reacciones que tú crees espontáneas. ¿Cuántas veces has condenado en otra persona exactamente aquello que, sin darte cuenta, también llevas dentro de ti? ¿Cuántas veces has señalado el egoísmo de los demás sin reconocer tus propias formas de manipulación? Jung creía que aquello que más nos incomoda de otras personas suele revelar aspectos que todavía nos negamos a reconocer en nosotros mismos. Por eso, el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Las batallas más importantes de la existencia no ocurren contra otras personas, sino contra las partes de nuestra propia alma que insistimos en mantener encadenadas. Mientras culpamos al mundo por nuestro sufrimiento, permanecemos atrapados en una ilusión reconfortante. Creer que basta con cambiar las circunstancias para finalmente encontrar la paz. Pero la paz no nace de la huida, nace de la integración. Jung afirmaba: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta idea explica por qué tantas personas repiten las mismas relaciones, los mismos conflictos y los mismos dolores. No es mala suerte, tampoco es un castigo. Son patrones inconscientes que buscan ser reconocidos. La vida sigue presentando las mismas lecciones porque la mente todavía se niega a mirar aquello que realmente necesita transformarse. Ese encuentro con la sombra provoca vergüenza. Derrumba la imagen idealizada que hemos construido de nosotros mismos. Descubrimos que también somos capaces de herir, manipular, mentir y actuar por orgullo, y esa revelación puede parecer devastadora. Sin embargo, es precisamente en ese instante cuando comienza la verdadera libertad, porque solo quien reconoce su propia oscuridad deja de ser controlado por ella. La sombra no pide ser celebrada ni alimentada, solo pide ser vista. Cuando eso sucede, emerge algo extraordinario. Dejas de luchar por parecer perfecto y comienzas, por primera vez, a convertirte en un ser íntegro. Es en ese momento cuando el despertar espiritual abandona el terreno de las ideas y se convierte en una experiencia profundamente humana, donde el verdadero valor no consiste en eliminar la oscuridad, sino en permanecer frente a ella sin apartar la mirada. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántos videos como este ya viste? ¿Cuántas ideas profundas, cuántas verdades sobre ti mismo ya entendiste, que después no cambiaron absolutamente nada en cómo vives? No es tu culpa, es que el autoconocimiento sin estructura es solo entretenimiento intelectual. Te hace sentir que avanzas mientras sigues exactamente en el mismo lugar. Jung lo decía: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero hacer consciente no basta. Hay que entrenar lo que descubres, o se queda en teoría bonita. Grabé un video aparte que muestra cómo dar ese paso, de entender a transformar. Está en el primer comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó, entra ahí ahora. Existe un momento en el camino interior en el que ni siquiera la sombra parece ser ya el mayor desafío. Después de reconocer partes de ti mismo que antes permanecían ocultas, algo todavía más profundo comienza a derrumbarse. Es la estructura que sostenía toda tu identidad. No solo aquello que mostrabas al mundo, sino también la historia que te contabas a ti mismo sobre quién eras. Ese es el punto en el que muchas personas creen que están perdiendo el control de su propia vida. El futuro deja de parecer claro, los antiguos sueños ya no despiertan entusiasmo e incluso las certezas más sólidas comienzan a desaparecer. Es como caminar por un puente envuelto en niebla, sin poder ver ni el lugar del que vienes, ni el destino hacia el que te diriges. El ego lucha desesperadamente contra este proceso. Intenta recuperar antiguas referencias, recrear viejos hábitos o encontrar una nueva identidad que sustituya a la que está desapareciendo.
Algunas personas cambian por completo de profesión, otras inician nuevas relaciones creyendo que la respuesta se encuentra en alguien más. También hay quienes se sumergen en una nueva religión, en un nuevo grupo o en una nueva filosofía solo para llenar el silencio que ahora habita en su interior. Pero ninguno de esos cambios resuelve el problema cuando solo sirven para evitar el vacío. El vacío asusta porque nos enseñaron a creer que siempre debemos estar convirtiéndonos en alguien. Desde pequeños aprendimos a medir nuestro valor por los logros, los títulos, la aprobación y las expectativas de los demás. Cuando todo eso pierde sentido, surge una pregunta que ya no puede ser ignorada. ¿Quién soy cuando ya no hay ningún papel que interpretar? Es precisamente en ese espacio donde comienza la verdadera individuación. No como un momento de euforia o de iluminación permanente, sino como un estado de profunda honestidad. Poco a poco dejas de actuar para cumplir con las expectativas externas y comienzas a escuchar una voz que permaneció silenciada durante años. No es una voz que prometa comodidad. Exige el valor de abandonar aquello que parecía seguro y aceptar que la transformación nunca ocurre sin pérdidas. Por eso tantas personas abandonan en esta etapa. Volver a la antigua identidad parece más fácil que permanecer en la incertidumbre. La ilusión ofrece seguridad, la verdad exige madurez. Sin embargo, quien es capaz de permanecer en ese silencio comienza a descubrir algo extraordinario. El vacío nunca fue un castigo, solo era el espacio necesario para que pudieran hacer una nueva conciencia. Cuando el ego deja de dirigir cada decisión, la vida deja de ser un intento constante por demostrar el propio valor. Las decisiones se vuelven más auténticas, las relaciones más genuinas y la necesidad de aprobación pierde fuerza. No porque todos los conflictos hayan desaparecido, sino porque ya no existe la misma dependencia de ocultar las propias imperfecciones. Ese es el momento en el que la transformación deja de ser una idea y se convierte en una forma de existir. No hay aplausos ni reconocimiento externo, solo la silenciosa certeza de que, por primera vez, ya no estás viviendo para sostener una imagen, sino para expresar aquello que siempre permaneció oculto debajo de ella. Después de la caída de la persona, del enfrentamiento con la sombra y del vacío provocado por la disolución del ego, surge una expectativa silenciosa. Muchos imaginan que, por fin, llegará un estado de paz permanente, libre de conflictos y contradicciones. Pero la etapa final del despertar espiritual no es el fin de las luchas internas, es el fin de la guerra contra uno mismo. La mayoría de las personas cree que evolucionar significa eliminar sus debilidades. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando dejas de desperdiciar energía intentando ocultar aquello que forma parte de tu naturaleza humana. En ese momento comprendes que no necesitas parecer perfecto para vivir con autenticidad. La necesidad constante de demostrar tu valor desaparece, porque tu identidad ya no depende de la aprobación, el reconocimiento o la comparación. Este cambio es casi invisible para quienes lo observan desde afuera. No hay señales espectaculares ni un aura de superioridad. Al contrario, quien alcanza esta etapa suele volverse más sencillo, más silencioso y más auténtico. Ya no siente la necesidad de convencer a nadie de sus creencias ni de demostrar que ha encontrado todas las respuestas. Descubre que la madurez espiritual no consiste en hablar más, sino en escuchar mejor. No significa controlar todo, sino aceptar que la vida seguirá siendo impredecible. Es en este punto donde el sufrimiento también cambia de significado. Las dificultades dejan de verse como enemigas y comienzan a comprenderse como oportunidades para expandir la conciencia. Cada desafío revela un nuevo aspecto de la propia existencia, fortaleciendo una relación más honesta con uno mismo y con el mundo. La verdadera libertad no consiste en vivir sin miedo, sin tristeza o sin dudas. Nace cuando esas emociones dejan de dirigir tus decisiones. Sigues sintiendo, pero ya no eres arrastrado por cada impulso. Aprendes a observar antes de reaccionar, a comprender antes de juzgar y a mantenerte firme incluso cuando todo a tu alrededor parece inestable. Muy pocos llegan hasta aquí porque este camino exige renunciar a la mayor ilusión de todas, la necesidad de ser alguien distinto de quien realmente eres. Mientras exista una lucha por construir una imagen perfecta, la conciencia permanecerá dividida. Tal vez esa sea la verdadera etapa final del despertar espiritual. No alcanzar una versión idealizada de ti mismo, sino reconciliarte por fin con tu propia humanidad,
Es en ese instante cuando nace una fuerza silenciosa imposible de fingir. La fuerza de quien ya atravesó su propia oscuridad, dejó de huir de sí mismo y descubrió que la plenitud no consiste en convertirse en otra persona, sino en vivir, con valentía, la totalidad de quien siempre ha sido. Si llegaste hasta este momento, quizá ya te diste cuenta de que Carl Jung nunca vio el despertar espiritual como una huida del dolor, sino como un encuentro inevitable con él. No para permanecer en el sufrimiento, sino para descubrir que aquello que más tememos enfrentar suele guardar la llave de nuestra transformación. A lo largo de la vida, intentamos construir una identidad capaz de protegernos. Usamos máscaras para ser aceptados, ocultamos nuestras emociones para parecer fuertes y acumulamos certezas para no tener que enfrentar nuestras dudas. Pero llega un momento en el que ninguna de esas estructuras puede sostener el peso de lo que realmente somos. Tal vez el mayor error sea creer que despertar significa convertirse en una persona perfecta. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de desperdiciar energía intentando parecer alguien diferente. Es entonces cuando comprendemos que la luz y la sombra no son enemigas, sino partes inseparables de una misma existencia. Cuanto más luchamos contra una de ellas, más nos alejamos de la totalidad. Al final, la etapa final del despertar espiritual no está reservada para los más inteligentes, los más disciplinados o quienes acumulan más conocimiento. Pertenece a quienes encuentran el valor de permanecer frente a sí mismos, incluso cuando todo lo que ven contradice la imagen que construyeron durante años. Y ahora quiero dejarte una pregunta que quizás siga resonando mucho después de que este video termine. Si todas las máscaras que has usado para ser aceptado desaparecieran hoy, ¿quién permanecería frente al espejo? Tal vez la respuesta a esa pregunta sea el primer paso hacia la transformación que has estado buscando durante toda tu vida. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algo. Hay dos tipos de personas que consumen este tipo de contenido. Las que coleccionan ideas, que saben mucho, citan a Jung, hablan bonito y siguen igual de perdidas. Y las que toman lo que entienden y lo convierten en una identidad nueva, firme, real. La diferencia no es inteligencia. Es método, es disciplina, es entrenar la mente, no solo alimentarla. Grabé un video que va directo a eso, a cómo dejar de ser alguien que solo entiende y volverte alguien que se transforma de verdad, firme por dentro e inquebrantable. Está en el primer comentario fijado o en el código en pantalla. Ese es el siguiente paso. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta reflexión. En un mundo que valora las respuestas rápidas, elegir detenerte unos minutos para mirar hacia tu interior es un acto de valentía. Espero que este video haya despertado no solo nuevas ideas, sino también nuevas preguntas. Nos vemos en el próximo encuentro. Si este video resonó contigo, déjale un me gusta, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también están viviendo este momento de transformación. Escribe en los comentarios, ¿en qué etapa de tu camino crees que te encuentras hoy? Y si disfrutas los contenidos sobre Carl Jung, la filosofía y la psicología profunda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Ahora haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla. Revela un aspecto de la mente humana que muy pocas personas logran percibir y puede transformar por completo la manera en que te ves a ti mismo.